Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro, Cuarto Poder en YouTube, a través de la página web de Telemetro y ahora también con retransmisión a las 10 de la mañana por EcoTV. Bienvenidos a la emisión de hoy lunes 17 de agosto del año 2026. En el plano internacional tenemos que Irán afirmó este lunes no estar preocupado por el vencimiento hoy del plazo establecido en el memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz permanente debido a las violaciones estadounidenses de los compromisos adquiridos en el texto. El plazo de 60 días para las conversaciones es irrelevante, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghei, en una rueda de prensa recogida por la agencia IRNA. El diplomático indicó que la aplicación del acuerdo se encuentra totalmente paralizada por las flagrantes violaciones de Estados Unidos del memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio. El memorándum de entendimiento establecía el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Hormuz, el levantamiento de la prohibición de la venta del petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes, entre otras cuestiones. El texto de 14 puntos establecía además un periodo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de las sanciones. Las negociaciones nunca llegaron a iniciarse porque Estados Unidos, apenas unas semanas después de firmar el memorándum de entendimiento, cometió violaciones flagrantes y generalizadas de su texto, por lo que el plazo de 60 días para las conversaciones ya no es pertinente, añadió Baghei. En una entrevista con la televisión iraní, recogida este lunes por la agencia IRNA, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán abogó la noche del domingo por una reorganización, modernización y desarrollo de la doctrina de defensa de la República Islámica. De ahora en adelante, toda acción que emprendamos, incluso si es defensiva, debe tener un carácter ofensivo. Las declaraciones se enmarcan en la subida de tono de Teherán contra Washington después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera el viernes que planea declarar el estrecho de Hormuz territorio de Estados Unidos tras derrotar a Irán. Después de la afirmación de Trump, las fuerzas iraníes aseguraron el domingo que no cederán hasta lograr la derrota completa de Estados Unidos y anunciaron una recompensa equivalente a $30,000 para cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, con una prima que se duplicará si la acción la lleva a cabo una mujer, aseveró el subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní para asuntos políticos, Yadollah Javani, antes de señalar que las Fuerzas Armadas iraníes adoptarán enfoques transformadores. Por otra parte, 6 personas murieron en un ataque ucraniano con misiles en la región rusa de Belgorod, cerca de la frontera, anunciaron el lunes las autoridades locales. Terroristas ucranianos atacaron con misiles la aldea de Koloskovo, distrito de Baluisky, anunció el gobernador regional Alexander Chubaev en la plataforma de mensajería estatal MAX. Precisó que 6 civiles murieron y 4 resultaron heridos, incluyendo un menor de edad de 14 años. Según el gobernador, en el lugar del ataque ardió un inmueble y dañó un automóvil. La región fronteriza con Ucrania ha sido objetivo reiterado de contraataques por parte de Kiev como parte de su defensa frente a la invasión rusa. Kiev emplea cada vez más armamento de largo alcance y mayor velocidad en estas operaciones que llegan incluso a más de 1.000 kilómetros de la frontera. Una persona murió y 4 resultaron heridas debido a un ataque con drones rusos que destruyó la sucursal número 3 de Nova Pochta, el correo ucraniano en Kramatorsk, región de Donetsk, informó también la empresa Telegram. Como resultado de este cínico ataque enemigo contra la infraestructura civil en Kramatorsk, uno de nuestros compañeros murió y otros 4
resultaron heridos de diversa gravedad, declaró la empresa. Por último, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur aseguró que los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos se realizarán según lo previsto, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una reducción de estas maniobras. La respuesta oficial de Seúl mantiene vigente el calendario militar bilateral en un contexto de tensiones renovadas en la península y de presiones diplomáticas procedentes de Washington. Procederemos según lo previamente notificado y programado, indicó un portavoz del ministerio surcoreano en una breve declaración tras ser consultado sobre el pronunciamiento del jefe de Estado norteamericano. Poco después de las declaraciones del Ministerio de Defensa, Seúl informó que los ejercicios conjuntos ya habían comenzado. La reacción de Seúl se conoció luego de que Trump comunicara mediante una publicación en su red social Truth Social la orden de reducir de manera sustancial los ejercicios conjuntos. El presidente estadounidense argumentó que las maniobras envían una señal totalmente inapropiada y hostil hacia Corea del Norte y cuestionó el alto costo económico que asume el gobierno de Washington. Abro comillas, estos ejercicios no solo son costosos, ya que gran parte de estos costos son pagados por Estados Unidos de América, como de costumbre, sino que envían una señal que es totalmente inapropiada y hostil a un país que mientras Donald J. Trump ha sido presidente, no ha amenazado y se ha mostrado respetuoso. Cierro comillas, escribió Trump en su red social. Trump indicó que la cancelación total de los ejercicios ya no es posible debido a la inminencia de su inicio, aunque ordenó al secretario de Defensa de Guerra, Pete Hegseth, implementar una reducción significativa en su escala. Por lo tanto, y basándome en el hecho de que es demasiado tarde para cancelarnos, he ordenado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que reduzca sustancialmente los ejercicios militares conjuntos, expresó el presidente estadounidense en su comunicado. Eso es lo más destacado en el plano internacional, Atenógenes. Bueno, mucha información en el plano internacional, Guido, también. Ya pasó una semana del terremoto allá en Colombia y este fin de semana hubo terremoto en Indonesia, en España, hubo terremoto también en Filipinas, la última información que tengo. Ya está, temor toda esta cantidad de terremotos. El mundo se mueve. El de Indonesia y el de Filipinas están dentro de lo que se ha llamado el cinturón de fuego del Pacífico. El de España no. El de España está fuera de... Esa es una región... yo se lo consulté a mi asistente de inteligencia artificial y la respuesta es que esa es una región que permanentemente se ha movido a través de los siglos. ¿No? Lo que pasa es que ahora nos enteramos de inmediato a través de las redes sociales. Es que ese es el punto. Entonces ahí viene la alarma. Ese es el punto. Yo también hice mi análisis el fin de semana porque ahora hay mucha más información que antes. Por supuesto. Y no solamente, antes tú tenías que ir buscar el canal de noticias para que te surtiera. Ahora no, ahora está en la palma de tu mano. Entonces recibes información constante. Cada segundo va cambiando esa información. De lo de Colombia, de lo de Venezuela, apenas ocurrió lo de España. Entonces estamos sometidos a un bombardeo constante de información que es ya no por minuto, sino por segundo va cambiando. Y créanme que eso sí tiene un impacto en el ser humano y eso es innegable. Entonces nos metemos en esa cámara de eco y pareciese que no hay más información, pero esa cámara de eco es la que nos sigue, porque es la que nos gusta. Claro. Es la información que nosotros seguimos y es la información que a nosotros nos gusta. Y eso es lo que se llama algoritmo y de esa manera pues recibes en ese celular toda la información que es tu mundo, lo que te interesa y lo que a ti te gusta. Entonces piensas que no hay más nada, no hay más información. Así que yo recomiendo que de vez en cuando uno debe separarse del celular para no volverse loco. Claro, y para no estar presa de esa angustia. Ya los mismos celulares te traen una alerta donde te dicen estás usando demasiado el dispositivo, descansa un rato. Y es lo mejor. Y es lo mejor. Para eso entonces ver a Adelita Coreat que viene en vivo con En Contexto en Eco TV. Adelita, cuéntanos. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, bienvenida, Adelita. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, sí, vamos a ir en Eco TV, vamos a estar en vivo a las 2 de la tarde en Contexto. Yo quiero invitar a todos para que no se vayan a perder nuestro programa.
Vamos a tener buenas entrevistas, como siempre. Vamos a estar pendientes de los hechos del acontecer nacional y también pues datos de análisis. Y estamos muy emocionados. No, y sobre todo me imagino, hoy hay mucha información, sobre todo de lo que ha ocurrido en la última semana. Información, Guido, por cierto, que tiene que ver con el tema de lo que está pasando en el Meduca, ¿no? Y ahora sí voy a pedirle a Adelita, porque Adelita, tú sabes que ella hace sus análisis acerca de cómo evolucionan los hechos. Y esta mañana vimos una declaración incluso del ministro de la Presidencia hablando acerca de la situación de Lucy Molinar, la renuncia en el Meduca. Y esta semana que pasó no solamente fue el terremoto en Colombia, sino el terremoto en el Meduca y todo lo que pasó. Adelita, tú has hecho como un análisis siguiendo paso a paso todos los hechos que estuvieron detrás de este caso. Bueno, no tanto todos los hechos, pero sí declaraciones importantes que había hecho la ministra en algunos momentos. Sí, yo sí lo anotaba mientras que ella estaba hablando del tema de las computadoras, que era un tema incómodo, en el sentido de que, estaba tratando, se veía como, daba la sensación de que estaba tratando como de resolver algunos asuntos. Siempre se hablaba de las computadoras para los docentes, que ese contrato sí se adjudicó, pero el que quedó pendiente había sido el contrato más grande, que era el de los muchachos, el de los alumnos, que ya ahí superaba los $280 millones. Esa licitación fue declarada desierta por el Meduca el 6 de agosto. Es el antecedente inmediato de la renuncia. Exacto. ¿No? Había algún tipo de presión, según las declaraciones que tengo de ella, en que se subiera el precio de las laptops. Y ella no estaba de acuerdo con eso. Había dicho que no iba a aumentar el precio. En una vez ella dijo que no le iban a torcer el brazo con estos aumentos y eso no lo iba a hacer. Y el precio es el que era y si no podían participar las personas, pues ni modo que no participaran, ¿no? Y esto siempre fue un tema como incómodo en las... A ver, tanto en las declaraciones que ella hacía o con las preguntas que uno le podía hacer a los... Y que acompañó a la ministra de Educación a lo largo de toda su gestión. Exacto. Porque también. Recordemos que esto comenzó cuando se planteó mediante un convenio con la Fundación Internacional One Laptop Per Child. Sí. El tema de la compra de las computadoras. Esta es una iniciativa global que buscaba reducir la brecha en países en desarrollo, pero este acuerdo no logró concretarse. Por allí comenzó el drama de las laptops, comenzando la administración de la ministra Lucy Molinar. Por allí comenzó todo, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Y recordemos por qué no ocurrió, porque la Contraloría no refrendó ese convenio. Exacto. Entonces ahí... La Contraloría no lo refrendó. Hay como... A ver, y luego su renuncia se produce con una petición a la Procuraduría para que abra una investigación penal sobre esta situación. Entonces uno no acaba de entender si es que se trata de la situación que ocurrió o del futuro que se iba a licitar. Yo te digo una cosa, conociendo a Lucy, yo la veo una persona que ella ya ha pasado por demasiadas cosas después de que fue ministra en la primera administración. En la primera vuelta. Con el señor Ricardo Martinelli. Yo no creo que ella se va a poner a hacer una cosa de estas después de todo lo que le ha pasado anteriormente. Esa es la misma conclusión. Le veo una intención sana de poder sacar adelante esto. Y de esto quiero decir las computadoras, pero a la vez veo muchos intereses económicos tratando de afinar todos los intereses para poder llevarse las computadoras de un lado o de otro. Yo a ella Bueno, y ella no aguantó, dijo, ¿sabes qué? Esto está imposible, es que este me está diciendo esto no. Entonces yo no voy a quedar enredada, esta es mi suposición. Sí, yo no estoy diciendo que eso pasó. Y es una suposición muy válida, obviamente. Yo no me voy a quedar enredada con esto de nuevo, ¿sabes qué? Dejo paso, y ella sí lo dijo, doy paso a que continúe esto, pero no conmigo.
Ella lo mencionó cuando ella se fue. Así es que lo que sí va a ser interesante es ver quién se va a llevar la licitación. Sí, Bueno, porque- la porque de las... el nuevo la ministro de- dijo que continúa con el Sí, Sí, la de los muchachos. sí, porque la de los docentes... Esa se dio. Esa ya pero- se dio. Sí, se empezaron a entregar las computadoras, llevaban como Y esa es la que la 27,000. Contraloría va a investigar, ¿no? Bueno, la o auditoría la- va a ser en base a esa, asumo que es a esa licitación. Yo llamaba la atención porque yo revisé el contrato y porque quedé con la duda, Guido, el viernes que te lo planteé si había tenido refrendo o no de Contraloría y está la firma del Contralor. Y las adendas de ese contrato también debieron tener la firma y el refrendo del Contralor. Así que yo, por eso es que quedo con la duda acerca de qué auditoría se va a hacer sobre la base de que, porque ya hubo control previo en esta licitación. Y la mejor prueba de esto es que en la primera vez que se dio este asunto con la fundación que supuestamente iba a comprar las computadoras, la Contraloría no refrendó ese convenio. Correcto. Así que ahí hay un elemento. Ya vemos la influencia de la Contraloría en la decisión. La Contraloría no refrendó aquello, eso no pasó. Se hace una nueva licitación, la Contraloría participa en la licitación, refrenda, y me imagino que hubo adendas y cada adenda debió tener un refrendo de Contraloría, porque nada más se ve ahora el contrato, Guido, original, el contrato de la licitación, pero no se ve las adendas. Pero yo asumo que cada una de las adendas tuvieron un control previo. Yo no sé si me equivoco, Guido, pero me parece que es así, ¿no? Debe ser así. Si tienen un control Debe previo, ser ya, así. ya llevaban la refrenda de la Contraloría. Es que ese es el Entonces punto. quiere decir que ya estaba avalado. Mira, y esta mañana yo converso con el director de Pandeportes. Yo pienso que es yo no sé, tengo la sensación de que lo que empezó con más presiones es la grande, la de los estudiantes. la de los Sí, estudiantes, yo también no pienso. porque ya ya la de estaba- los docentes ya se entregó. Hombre, Pero lo que pasa es que la ya- otra- Y estaba con el respaldo de 3 empresas norteamericanas Claro. muy importantes y con la presencia del embajador de los Estados Unidos. Mira. Independientemente de que las computadoras sean fabricadas en China, es con componentes estadounidenses. Sí, ahí está, ahí estaba Así es. Google, ahí estaba Microsoft y estaba también Intel. Ahora, yo vi esta mañana, entrevisté esta mañana al director de Pandeportes, que está en una situación similar porque el Meduca, la Contraloría, también está auditando contratos de Pandeportes, pero los contratos de Pandeportes son de administraciones pasadas. Uno viene inclusive desde la época de Juan Carlos Varela. Entonces, ahí esta Contraloría no refrendó, ni refrendó tampoco las adendas. Se hace entonces una auditoría forense para ver qué pasó. Esa la entiendo. Pero en el caso del Meduca, siendo esta Contraloría, la del señor Anel Flores, la que refrenda, no entiendo la auditoría posterior, a menos que estén buscando otra cosa, a menos que estén buscando otro tipo de elementos en lo que ocurrió, pero ahí estaba la Contraloría presente en cada uno de estos procesos. Y eso a raíz de la propia denuncia que presenta la exministra ahora Lucy Molinar ante la Procuraduría para que se investigue lo que Entonces, pudo haber ocurrido, si es que ocurrió algo, ¿no? quedó Hay un inconclusa. sinsabor, hay algo raro. Quedó inconclusa la frase de que se investigue qué. ¿Qué es lo que se debe investigar? ¿Lo que ya se dio o lo que se va O lo que a se entregar? declaró lo que desierto. o lo que se declaró. Yo No sé, porque esa fue una asumo decisión que- del Meduca. Asumo que es lo Debo próximo. suponer que firmada por Lucy Molinar el Exacto. 6 de agosto, Exacto. declarando desierta la licitación. Así es. Creo que se referiría a la siguiente. Y creo porque que ahí sobre es donde esa había creo que sobre mucha- esa es sobre la que la Exacto. exministra presenta la denuncia. Siento que había muchas presiones económicas para que subieran el precio de las computadoras. Ella no estaba de acuerdo, lo mencionó muchas veces, varias veces se declaró desierta la licitación. Entonces, bueno, ahora todavía hay 500,000 computadoras que no se han adquirido, son 287 millones más o menos los que se iban a invertir en eso y se iban a hacer diferentes entregas por año, ¿no? Y se iban a entregar una cantidad en este año, el próximo año otras cuantas, y así hasta completar todos los muchachos que están en el sector público, que también fue muy criticada la idea, ¿no? ¿Para qué quieres una laptop si en esta escuela no hay luz y en la otra no hay internet? Pero el Meduca hizo un trabajo importantísimo tratando de dotar de internet a todas las escuelas. De hecho, ellos aseguran
que todas tienen un súper buen internet porque hicieron también un contrato Con Starlink. con Starlink. Así es, no sé correcto. si con Starlink o con quién era. Yo creo que en áreas de difícil acceso es con Starlink, pero con en los internet otros- satelital, en otros es con las empresas que Ahora, ofrecen el servicio. en pero Panamá. estas computadoras no necesitaban de Internet para acceder a la inteligencia artificial. Esa era parte de el acuerdo que se obtuvo y la necesidad de que tuviese las capacidades que tiene. Y ahí en pantalla vemos de qué forma se arma. O sea, esta computadora se hace a la medida de la exigencia del Meduca. No es una computadora que se encuentra en el mercado. Se hizo y Exacto, con por esa eso estaba especificación. involucrado Intel, por eso estaba involucrado Microsoft, por eso estaba involucrado Google. Ajá. Para que ellos sirvieran como el eslabón para hacer una computadora lo suficientemente económica, pero robusta para docentes y para estudiantes. Sí, Pero eso se complicó. Ahora, no es por el monto de la licitación, porque creo que son como 300 millones aproximadamente, ya que nosotros hemos hecho licitaciones en este país mucho más grandes que esa. No, el monto Las por- carreteras y los desarrollos viales. Ahora mismo hay una licitación para todo el entronque del área este hacia el cuarto puente del canal. O sea, pero hay algo más y queda el sinsabor acerca de lo que ocurrió con la salida de Lucy Molinar. Porque la compra de una computadora terminó en la renuncia de un ministro de Estado. Es que ahí es donde Es- yo veo eso es que las lo presiones extraño, ¿no? económicas tal vez pudieron ser mucho más fuertes que el trabajo que estaba haciendo una persona para poder sacar adelante, no sé, la licitación o todo un ministerio, porque el ministerio no nada más es la compra de computadoras. Ella estaba trabajando en varias cosas, en la escuela para padres, estaba trabajando en la capacitación de los docentes, en la capacitación para inteligencia artificial de los docentes, estaba trabajando también en Entre Pares, estaba haciendo bastantes proyectos tratando de, pues, no sé, poner en orden el ministerio. Mira, Ahora, sería lo ideal que alguien salga y nos explique. no, que ella diga. Yo pienso lo ha que dicho sí, hasta ahora de por qué la motivó a salir, porque la explicación que dio en la conferencia de prensa dejó más dudas Sí. que Siempre respuestas. pasa eso. Entonces, pero bueno, pues vamos a parafrasearla a ella, para que ella no caiga en el título de su libro, El silencio de los buenos. Que hable y que diga qué fue lo que sucedió. Yo creo que el país se merece eso, por lo menos, para no estar especulando, Adelita. Tal vez, porque ahora lo sí. que estamos es interpretando, especulando. Sí, estamos asumiendo que pudo haciendo haber deducciones, ocurrido. Tal vez etcétera, ni siquiera etcétera. es esto. Así O sea, es, no Tal sabemos. vez ni siquiera es esto y nosotros Entonces- estamos basándonos en lo que se dijo por última vez en la conferencia de prensa. Ahora bien, sinceramente creo que el tiempo nos va a ayudar a entender la situación. Es todo muy reciente, hay que esperar a que ocurran cosas dentro del ministerio, a ver qué es lo que va a decir Ventura Vega con toda esta, cómo va a encarrilar este es un ministerio bien difícil de manejar, es muy duro este ministerio. De hecho, o sea, de hecho, Es más político que académico, ¿no? Claro, por sí. eso es que por eso lo pusieron ahí. yo veo, o sea, hay muchos cuestionamientos hacia Ventura Vega, en contrario censo, Ventura Vega es más político y el Ministerio de Educación es político. Sí. O sea, es un ministerio político y eso es lo que debemos eliminar, debemos despolitizar la educación para evitar problemas. Así que cuestionamientos acerca de la figura de Ventura Vega, bueno, pero si él es político. O sea, y este es un ministerio político. Ahí está la prueba de que es un ministerio político. Tú tratas de hacer, y no solo le está pasando a Lucy Molinar, le ha pasado a las últimas ministras de educación. eran técnicas. Que eran técnicas. ¿No? Que eran una técnicas. ex rectora de la UTP, Claro. otra ex directora del IPE. Así es. Y Entonces les ahí no costó vale. trabajo. Por eso, Costó trabajo. en el Ministerio de Educación no vale la técnica, no vale querer a los docentes, no vale querer a los educadores, a los estudiantes, no vale querer a la educación, a la academia, a pensar en asignaturas o en currículum. En el Ministerio de Educación lo que vale es cómo la te política, mueves. ahí está la prueba. Es cómo te mueves. Es cómo en te todas mueves esas políticamente. aguas. Entonces, tienes que poner a alguien que se sienta como pez en el agua en ese ambiente, porque si no, o te saltan los gremios, o te saltan hasta los padres de familia ahora, o te saltan los docentes, o te saltan... Sí. En fin. La gran pregunta Wow. es cómo se maneja ese tipo de figuras. No estoy hablando de Ventura Vega, porque es un político de larga trayectoria, que se mueve en De vieja muchísimas data. aguas. Sí. Se mueve en muchas aguas y sabe sortearlas. Pero la gran pregunta es cómo ese tipo de figuras pueden ayudar
a sacar adelante al Ministerio de Educación de alguna forma. No sé, tratando de buscar los mejores docentes, haciendo una guía académica que logre ayudar con el aprendizaje, con la calidad. Yo creo que el Ministerio de Educación es de las instituciones que requiere una reingeniería profunda. Porque no puede ser posible que haya escuelas, por ejemplo, que durante el tiempo en que están en vacaciones los muchachos son saqueadas por la propia comunidad. Ay, sí, eso es una tragedia. Bueno. Entonces, ahí hay que empoderar a las comunidades, como era antes, en los tiempos de antes, Adelita, las comunidades educativas, los padres de familia, los estudiantes, el vecindario era el custodio de esos bienes. Sí. ¿no? Pero como ahora todo no. ahora se centralizó en una oficina en Cárdenas, entonces la gente se desentendió. Y yo creo que habría que comenzar por descentralizar las funciones del Ministerio de Educación. Los municipios tienen algo que hacer con las escuelas que están dentro de los municipios. Alguien dirá, pero si los municipios no pueden ni con los jardines, ni con los parques. No, pero el municipio no tiene absolutamente nada que ver con la escuela cuando sí debería tener. Debería tener, claro. Oye, aquí me mandó Fabio una lista bien interesante acerca de los ministros de Educación. Durante el gobierno de Endara, después de la invasión, hubo dos, Adaluz de Gordón y Marco Alarcón. Ambos maestros, educadores, sí. Pero políticos. Sí. Pablo Talacinos, que duró 4 años, del 94 al 99, político, bien político Pablo Talacinos en su momento. La profesora Doris Rosas de Mata, diría yo que Doris Rosas de Mata tenía una mezcla perfecta entre técnica, entre política y entre académica, porque realmente era una profesora que había dedicado toda su vida a la academia, toda su vida al desarrollo de asignaturas, y también era muy política, y ella sobrevivió también sus 4 años sin problema. Ella estaba en el panameñismo. Claro, sí. Después vino la debacle cuando entró Martín Torrijos y vino entonces Juan Bosco Bernal, Miguel Ángel Cañizales, Belgis Castro, y todos políticos, por cierto. Todos políticos, menos el profesor Miguel Ángel Cañizales, quizás el más técnico de todos los ministros en esa época. Pero también Mina le tocó. de Crespo hizo un buen trabajo ahí, por ejemplo. Mira, y ahí después vino Salvador Rodríguez, que fue el último, pero fueron 5 ministros. En el ministros de Martín fue un relajo ese. Después llegó Lucy Molinar en la primera vuelta y ella sí sobrevivió los 4 años. En esa mezcla entre técnica, política y ahí sobreviviendo, ¿no? Claro, pero mira todo lo que le costó la gestión. Totalmente. No de ella, sino de otros. De otras instituciones, específicamente del PAN. Sí. A través de programas supuestamente para Meduca. La enredaron. La enredaron y quedó subiendo y bajando escaleras. Totalmente. Por casos que realmente ella no tenía mayor participación. Allí. O sea, yo hice la investigación y realmente me di cuenta que entonces en la época, después de Juan Carlos Varela, bueno, le tocó a Marcela Paredes, a Ricardo Pinzón y a Maruja de Villalobos. También 3 técnicos. No hubo forma de poder despolitizar el Meduca en ese momento. Después sí vino Maruja de Villalobos en la época del señor Laurentino Cortizo, que prometió pues Laurentino Cortizo hacer de la educación una estrella. Terminó politizado eso, y Maruja Gorday de Villalobos, una muy buena ministra, una muy buena técnica académica, pero la política la consumió. Ella trató y hizo el esfuerzo, pero la también le tocó la pandemia, ¿no? Y le tocó la pandemia. Eso fue disruptivo. Totalmente. Debacle. Y ahora, pues, en el gobierno actual, pues, Lucy Molinar a los 2 primeros años y ahora el señor Ventura Vega. A ver, pero entonces. Que corrió fuera de apuesta por Ventura Vega. Nadie pensaba que podía ser ministro de Educación. pero. Terminó siendo ministro de Educación. Era el recurso más aliado al presidente. Una polla esa que se hacen para los... Nadie la pega. Nadie la pega. Pero ¿qué es lo que nos da a entender eso? Todas esas personas, allá hay más de 12, 15 personas 13. que han participado dentro del Ministerio de Educación en un tiempo corto. Lo que nos 13. Es que no hay planes de Estado, no se pueden seguir. Pareciera como que es un lugar donde hay bastantes presiones. Durante la administración, ya sea políticas, durante la administración del presidente Varela, se logró desarrollar incluso la ley del compromiso por la educación. Hay que ver cuánto de esa ley se ha materializado, cuánto se le ha dado seguimiento. Y ese fue un compromiso con la sociedad civil, con los gremios, con las organizaciones políticas, con todos los partidos políticos, con todos, por la educación. Pero ¿en qué ha quedado? ¿En qué es que esto te da a entender? El compromiso por la educación. ¿Cuál es el concepto que tiene la sociedad y los mismos políticos de la educación?
¿qué tan seria la tomamos? ¿Cómo es posible que en tan corto tiempo tengamos tantos relevos dentro de este lugar? Es que se ve que hay un interés importante, ya sea económico. Tú sabes el presupuesto que manejan ahí. El presupuesto Por eso que te maneja digo, el Ministerio de Educación es Es altísimo. un ministerio Claro. que debe ser técnico y ha terminado siendo un ministerio Por supuesto, político. pero el grueso del presupuesto es de funcionamiento, porque tiene 30 y Ok, tantos pero mil de todo, educadores. ¿cuántos nombramientos Por te pueden supuesto, estar pero pidiendo? todo eso debería ser técnico. Totalmente. No obedecer a Bueno, ningún criterio político. Adelita, entonces, Bueno, ya sí, saben, ¿no? a partir de hoy, en contexto en vivo. Contexto ¿A qué bien hora? en vivo. En A las EcoTV. 2 de la tarde, por favor, los espero. Oye, en vivo, Espero que nos ese es un acompañen. reto, Adelita. Uy, sí, ni me ¿No? diga. Gracias. Pero, que- pero Adelita tiene toda la información. Toda la para tener información. las primicias. La experiencia, pero es un reto. Bueno, nosotros hacemos Cuarto Poder en vivo todos los días. Así que. Sí. ¿no? Pero bueno, Adelita, Bueno, y te el deseo lo mejor. noticiero es a las 11 en vivo también. Totalmente. Así es que, bueno. Te deseo lo mejor en Primero contexto. Dios, Ya gracias. sabes, en vivo con Adelita Coriata a partir de espero. las 2 de la tarde, hoy en EcoTV. Tenemos una pausa, regresamos en breve. Nos va a visitar acá en el estudio la primera dama. En breve estaremos conversando con Ah, ella. ¿sí? Sí. Ay, qué bonito. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña esta mañana la primera dama, Maricel Cohen de Mulino. Buenos días, primera dama. Gracias Buenos por días. acompañarnos. Bienvenida. Igual, gracias a ustedes. Usted trae por la invitación. noticias importantes esta mañana porque hoy viene el Mega Bingo, viene el último sorteo del Mega Bingo, tengo entendido. primera dama. Exactamente, El es del premio mayor. el del premio mayor. Tenemos el 20 de agosto a las 7 p.m. Vamos a tener ya el último juego, el final de la casa del carro Toyota Hilux con todas las extras y además todos los supermercados que también estamos o sea, dando de premio del Super 99. Así que estamos ya en la recta final y bueno, muy contentos. Hemos estado pues en la venta y seguimos en esto porque el propósito que tenemos al final hemos decidido hacerlo todo hacia el Kaitokumen, hacer esa remodelación que se necesita. Y ¿Por mejorar qué el imagen. Kaitokumen, primera dama? El Kaitokumen, bueno, porque ha sido un lugar muy abandonado, un lugar con muchas polémicas, pero no significa que porque haya pasado tantas cosas en ese lugar, no significa que tenemos que dejarla a un lado. Al contrario, creo que tenemos que tomar de la mano esos problemas y tratar de arreglarlos y mejorarlos y bueno, y darle como siempre el cariño que se necesita en esos lugares donde a veces la soledad, el poco calor humano que reciben, pues pasan cosas que todos ya sabemos, pero no significa que le vamos a dar la vuelta y no mirarlos como debe ser. En este proyecto del Mega Bingo está involucrado el despacho de la primera dama, pero también hay otras instituciones del Estado que están apoyando, incluso Exacto. voluntarios. Así mismo tenemos, bueno, indirectamente tenemos voluntarios porque hay muchas arquitectas a través de espacios que abrazan que se nos han unido en esta tarea de hacer todo lo que es el diseño de lo que tenemos que hacer con la aprobación, por supuesto, del CENIAF, del MIDES. También tenemos empresas privadas que ya nos dijeron, nosotros nos vamos a encargar de hacerle la muralla, no se preocupen, eso lo hacemos nosotros. Otros nos dijeron, nosotros vamos a ayudarlos por lo menos en esta área del techo, pero por supuesto eso nos baja del presupuesto, pero al final pues sí tenemos que recoger Pero bastante es importante dinero para hacer esto bonito. Porque veo entonces que hay solidaridad, o sea, hay apoyo de la comunidad. Hay primera dama. apoyo de la comunidad y tenemos muchos voluntarios que desde ellas nos han dicho, mire, si usted va, yo soy electricista, yo lo puedo ayudar en esto. Y así mucha gente que se nos ha sumado, la empresa privada, no puedo decir que no, igual que todo lo que es el gobierno, que está muy pendiente en ver, bueno, cualquier cosa, nosotros podemos supervisar en el MIBI y todos estamos juntos tratando de hacer un cambio en ese lugar. Primera dama, ¿cómo podemos incentivar a que la gente participe? O sea, ¿cuáles son los datos? ¿Dónde pueden adquirir los boletos? Los boletos valen 5 balboas, el cartón de bingo, El cartón ¿no? de bingo. Para que usted pueda jugar en el Mega Bingo del jueves 20 de agosto.
¿no? A las Es la gran 7 final. p.m. A las vamos 7 a estar prácticamente en cadena nacional, ¿no? en cadena nacional. RPC, Televisión, Next TV, RPC Radio y en plataformas digitales. Exactamente, van a poder jugar en todo eso, van a poder meterse y estemos todos juntos solidariamente, porque esta es una causa que llega al corazón, y sobre todo cuando llegas a este lugar y conoces a muchachos, hay muchachos y muchachas muy buenas que solamente necesitan un poquito de cariño y tenerles un espacio digno, bonito. Es una casa de transición al final, pero queremos que ellos se sientan en un hogar. Sí, primera dama, me imagino que usted ha podido pasar por allá, porque esto es algo en conjunto con CENIAF, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué impresión le quedó pasar por allá, por el CAI de Tocumen? Bueno, se ha mejorado bastante. Veo a los muchachos mucho más integrados. Ahora están cocinando, están ayudando a cocinar, están mucho más ordenados. Bueno, por supuesto, ahí están mis hijas siempre tratando de ayudar, de incentivarlos, pero la idea al final es arreglarles el espacio, porque queremos también traer algo del INADE, empezarle a dar clases, pero que estén en un lugar cómodo, que ellos se puedan concentrar, que puedan poder trabajar como debe ser, y no dejarlos solos, sino acompañarlos. Vamos a empezar a acompañar, que es lo que estamos haciendo. Estamos todos, hay muchas personas que están interesadas en ayudar, y eso también ayuda a los muchachos. Me llama la atención el proyecto que tiene el despacho de la primera dama por el nombre. Se llama Espacios que Abrazan. Sí. Y se trata de, a través de esos proyectos de recaudación de fondos, transformar lugares donde habitan personas que están sometidas a gran vulnerabilidad. Exactamente. Espacios que Abrazan fue una iniciativa, y no puedo decir que fue mía, fue de mis hijas. Ella, una es arquitecta y una es diseñadora, y ellas siempre me acompañan a ver. La verdad que no sabíamos la primera vez que fuimos a visitar un albergue lo que nos íbamos a encontrar, pero los albergues al final son lugares donde están las personas, y hay fundaciones y el gobierno tratando de ayudar, pero a veces el dinero no alcanza, porque a veces son muchas personas. Y la corte les manda muchachos, y si no es el CENIAF, y se van viendo seres humanos en estos lugares que al final están a veces más preocupados por qué comen, que ver el espacio donde están. Y entrando a esos lugares vimos que les faltaba, como quien dice, ese cariño y abrazar, como decían mis hijas, están viviendo, ya sea temporal o están viviendo para siempre. Y estamos hablando de niños, estamos hablando de orfanatos, estamos hablando de albergues de adultos mayores, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de todas las personas vulnerables que en algún momento se quedaron sin hogar por alguna circunstancia. Así que nos empezamos a involucrar, y la verdad que nos emociona poder ayudar y a cambiarle la vida y las casas a las personas, porque al final esa es su casa. Bueno, primera dama, muchas gracias por acompañarnos. Ya sabe, este jueves 20 de agosto, la gran final del Mega Bingo TV. Atención a los premios principales. Tremendos premios. Sí, una casa valorada en 100,000 balboas, un Toyota Hilux 2026 Full Extras, supermercado por un año. Esto es parte de lo que usted puede ganar invirtiendo 5 balboas en el cartón desde las 7 de la noche. Transmisión este jueves 20 de agosto por RPC TV, Next, RPC Radio y las plataformas digitales. Puede comprar los cartones en el Super 99, en el Costo, en la red de bingos nacionales, todos los vendedores de billetes y chances autorizados, Fantastic Casino, Majestic Casino, estaciones del Metro de Panamá, en las oficinas del Parque Omar y también en la plataforma digital de Mega Bingo TV. También puede comprar ahí su cartón de el Mega Bingo. Lo importante, exacto, que sepan es que en caso tal no quieren la casa y quieren el dinero, pues también se le puede hace, hacer el intercambio. por supuesto. No quiero la casa, quiero los 100,000 dólares porque ya tengo casa, quiero pagar mi hipoteca, como nos pasó en uno de los premios anteriores. También se permite, igual el carro, de 40,000 dólares. Todo eso lo permitimos, así que tengo que agradecer, y si me lo permiten, a Budget Rentacar, que es uno de nuestros patrocinadores, la Caja de Ahorro, muchas gracias. Super 99,
los quesos cremosos de Sanetato, muchas gracias. Igualmente, y Más Móvil, que también nos apoyaron en esta aventura que tuvimos. Y bueno, vamos a ganar. Jueguen, por favor. Todos esos dineros van a ser bien utilizados y creo que les va a gustar el proyecto tal como lo hemos con $5 pensado. cada Claro. cartón, te puede ganarse hasta 140. No, y la oportunidad que hay ahora es, bueno, si no quieres la casa te dan los $100,000 o si no quieres el carro te dan los Y $40,000. apoya al Una buena proyecto, causa. al proyecto del despacho de la primera dama, Espacios que Abrazan, para transformar el área del CAI de Tocumen en un área más amigable, más confortante y de mejor desarrollo para los niños y niñas que ahí habitan. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias, primera dama, por acompañarnos. La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, esta mañana aquí con nosotros en Cuarto Poder. Apoye el Mega Bingo TV, porque es para una muy buena causa. Una pausa y regresamos en unos minutos. Muchas gracias. Bueno, ya se cumplió un mes, la primera semana del terremoto en Colombia. Acá en Panamá, la Pastoral Social Cáritas está organizando una colecta solidaria para ayudar a nuestros hermanos en Colombia. Aquí está el número de cuenta del Banco General, cuenta corriente, a nombre de Cáritas Panamá, 03-0101-002073-8. Buen Yapi, Cáritas Panamá, para llevar ayuda a nuestros hermanos de Colombia Mucha gente, después del mucha gente terremoto. mucha gente ha preguntado en grupos de chat y redes sociales a dónde se puede donar para ayudar a Colombia, pero que sea una donación canalizada de manera seria, responsable. Bueno, ahí tienen una de las fuentes de donación que sabemos que se va a manejar de manera seria y responsable en manos de Cáritas Panamá y la Arquidiócesis. Mira, Guido, después de una semana, el reporte oficial, 285 muertos, 379 desaparecidos. Y el número de la cifra. damnificados es impresionante. Impresionante Sobre el número de todo damnificados. en la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda, que fue prácticamente donde hubo mayor destrucción, ¿no? Física. Para los daños físicos que produjo este terremoto, la cifra de personas muertas y desaparecidas es baja. Si bien es impactante, es baja. Mire el terremoto en Venezuela. Totalmente. ¿No? El terremoto en Venezuela dejó mucha, todavía yo creo que todavía no se han encontrado, van ya por más de 5.000 personas muertas y creo que todavía hay muchos todavía debajo de los escombros. En Colombia aparentemente la cuestión fue muy fuerte, pero no dejó tantas pérdidas de vidas humanas. Mira, pero en muchas total, pérdidas materiales. 185.000 afectados, según el último informe de los organismos de seguridad colombianos, 15 departamentos afectados, 27.000 viviendas destruidas en total. Dejó este sismo de magnitud 7.4, según el último balance del organismo de protección de Colombia, ¿no? Y ahora lo que Wow. procede es, por supuesto, canalizar todas las ayudas posibles. El gobierno colombiano del presidente de la Espriella está desplegando todos los recursos necesarios, pero solicitando también ayuda internacional porque no va a ser fácil. No, para nada. Reconstruir, o sea, si él se había puesto de misión reconstruir Colombia antes del terremoto, ahora imagínate. Imagínate ahora después del terremoto. Realmente fue un acto de valentía el poder asumir las riendas del país con esta catástrofe. O sea, él nada más había ni siquiera había llegado a Bogotá, para sentarse en la silla presidencial. Él acababa de pasar la toma de posesión del viernes, que fue en Cali, y lo sorprende este terremoto. Así que ha sido una semana, la primera semana de gestión del presidente Abelardo de la Espriella, una semana muy activa. O sea, la recibió el país con esta tragedia monumental. Y bueno, avanza y se recupera poco a poco. Guido, acá tengo unas declaraciones de esta mañana que le dio a Jermaine Cumberbatch, el ministro de la presidencia, el ministro Orillac, sobre el tema de la renuncia de la ministra Lucy Molinar. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Orillac. Constante de parte de Lima
en el mercadeo de los productores. Ministro, aprovechando que lo vemos, hay otros temas en la agenda nacional, el tema del Ministerio de Educación, la forma en la que salió la ex ministra Lucy Molinar, todo el tema de las laptops y las dudas que hay sobre cuáles son las razones detrás de esa salida y la llegada de Ventura Vega. Mira, el tema de la salida de la ministra de Educación es un tema personal, por un tema, digamos, que nace por una situación de la misma, el trámite, el proceso de las laptops. Sin embargo, es un tema que se está estudiando, analizando y obviamente la ministra puso una denuncia en cuanto al proceso y esperemos los resultados de ello. La llegada del licenciado Ventura Vega viene obviamente por la renuncia de la ministra y yo creo que el licenciado Ventura Vega tiene toda la capacidad, ha demostrado en los diferentes cargos en los cuales ha ocupado su buen manejo. Y yo creo que las críticas vienen de más. Esperemos y dejemos que el licenciado Vega haga lo propio y pueda mantener el programa que viene con el gobierno desarrollando con el tema de educación. Pero, ¿va a seguir la distribución de estas computadoras? Bueno, es un tema que tiene que analizar ahorita el nuevo ministro con respecto al análisis que haga de el manejo de esa licitación. Ministro, estamos en vivo en Telemetro Reporta para que nos reitere el recorrido que ha hecho acá en esta feria. Sí, mira, aquí acompañando a Nilo Murillo, director, y al ministro. Bueno, ahí estaba el ministro de la Presidencia, muy temprano, por cierto, en la feria del IMA, con el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, el señor Nilo Murillo. Por cierto, había unos representantes de la FAO. Nosotros los entrevistamos también aquí en Panamá, viendo lo que está pasando con las agroferias de Lima en Panamá. Pero no sé si escuchaste claro lo que dijo el ministro de la Presidencia, el señor Orillaca, acerca de la salida de la ministra de Educación, Lucy Molinar. Yo creo que ahí es donde viene las confusas reacciones. Fue personal, fue por lo de las laptops. Yo quedé en el aire ahora con lo que dijo el ministro de la Presidencia. Fue personal, pero fue por lo de las laptops. Claro, fue una decisión personal. Evidentemente, yo tengo información de que las presiones que se estaban dando para las computadoras de los estudiantes fueron de tal magnitud que incluso la ministra le pidió, por consejo que le dio un comunicador amigo de ella, que se reuniera con el presidente y le contara. Y como consecuencia de esa reunión con el presidente y del resultado de esa reunión, ella tomó la decisión de hacerse a un lado, como dijo. Exacto, así lo ¿No? dijo, Así a algún es. lado. Pero sí tuvo que ver con las laptops. Sí tuvo que ver con las laptops. Sí. Lo dijo ella misma, lo dijo el ministro de la Presidencia. Y los motivos personales deben ser los que afectan a una persona producto de las críticas que generó la licitación. Yo asumo que es por allí. Quizás ella, la ex ministra de Educación, no quería volverse a someter a todo lo que ocurrió en el gobierno pasado cuando también fue ministra. Eso es lo que uno intuye. aplicando lógica crítica concluye, pero lo ideal, reitero, sería que ella diera su versión completa, ¿no? Veremos. Lo que pueda dar, Lo porque que pueda también dar. en un país tan chico como Panamá, ese tipo de presiones que se dan en esas Sí. licitaciones a veces son inconfesables. Es que habían más de 40 oferentes, imagínate, más de 40 originalmente. Al final terminó uno, porque todos los demás fueron saliendo por una razón o por la otra. Y al final terminó uno. Y bueno, eso es lo que ha motivado ahora la auditoría de Contraloría y la investigación después de la denuncia que presentó la propia ministra. Vamos a ver en qué de termina Educación. todo Vamos a ver en qué eso. termina eso. Bueno, Se nos terminemos. acabó el tiempo, Atenógenes. Desafortunadamente, si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana.